Señor. Bueno, amados hermanos, vamos aquí capítulo 2, versos 1 al 7, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles, bendito sea vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Gloria a Dios. Bueno, esta es la continuación de esta, vamos a decir que esta es una nueva etapa. Está comenzando David, ¿no? Una vez que ya ha muerto Saúl, una vez que ya incluso sabemos que en el capítulo anterior leímos acerca de la endecha, ¿no? De lo que David estuvo allí triste por causa de la muerte de Saúl, a pesar de que era su acérrimo enemigo. Sin embargo, hablábamos ayer de la actitud de David. Ahora dice, después de esto, es decir, una nueva etapa comienza para David, que me agrada cómo comienza David. David comienza una nueva etapa, ya se murió la persona que le perseguía, ya Saúl no está, ahora comienza David a pensar, es tiempo de que ya Dios comience a cumplir aquello para lo cual el Señor ya lo había escogido. Y sabemos que él era el ungido, ya el Señor lo había ungido hacía muchos años atrás, pero mientras Saúl viviera, obviamente David no podía reinar. Ahora, ¿cómo comienza David? Comienza consultándole al Señor. Señor, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Dios le responde, sí, sube. Ok, Señor, pero necesito que seas más específico. ¿A cuál de estas ciudades debo subir? Y el Señor le dijo a cuál ciudad debía subir, que era a Hebrón. ¿Qué nos indica esto, amados hermanos? La dependencia de David hacia Dios. Él tenía una dependencia. La mayoría de las veces vemos que David consultó a Dios. Es algo que se nos repite en muchos capítulos, esa dependencia de él, preguntándole al Señor en cuanto a las cosas que había de hacer. En este caso, ¿a dónde iré? ¿Cuál es la ciudad? Dirígeme tú. En otras palabras, Señor, es verdad, ya Saúl murió, es verdad, ahora ya no estoy siendo perseguido, necesito salir de aquí de Filistea porque estaba en ese momento todavía en tierra de los filisteos, en Siclac, pero qué lindo, amados hermanos, que en medio de las situaciones nosotros clamemos al Señor y podamos buscar dirección divina ante las decisiones importantes de nuestra vida. También dice que el Señor le respondió, ¿no? Dice el Señor, clama a los justos y Jehová oye. Cuando nosotros clamamos al Señor, cuando nosotros como hijos de Dios pedimos, Él nos oye. Amén. Y vemos, amados hermanos, dice allí la Biblia que Él subió con sus mujeres, subió con las personas que habían estado con Él todo este tiempo. Y qué lindo, amados hermanos, que cuando nuestra situación mejora, cuando nuestra situación cambia, nosotros no nos olvidemos de esas personas que han estado allí junto con nosotros, esas personas que nos han acompañado en el valle de la tristeza, que nos han acompañado en el desierto. Es bueno, amados hermanos, que nosotros seamos agradecidos también con estas personas y no las abandonemos porque ahora ya yo estoy en una mejor posición, ahora yo estoy en una mejor situación. Es ese momento donde nosotros debemos mostrar también nuestra lealtad. Y hay algo que nosotros debemos resaltar en David, precisamente es que era un hombre leal, era un buen amigo, era un hombre amigo de sus amigos, como dice. Y dice que vinieron los varones de Judá
y ungieron allí a David en Hebrón y sobre la casa de Judá. Vemos que aunque la nación de Israel, ¿no?, estaba compuesta por 12 tribus, vemos aquí que la tribu de Judá, que era la tribu a la que pertenecía David, fueron los que tuvieron la iniciativa de ungirlo como rey. Ya todo Israel sabía que David era el ungido del Señor, que una vez que Saúl ya no estuviera, David era el que iba a reinar. Ya lo sabía el pueblo. Pero en este caso vemos esa diligencia de la tribu de Judá, que vinieron y lo reconocieron allí como su rey. Después de tantos años, después de pasar tantas situaciones, al fin se está cumpliendo aquello para lo cual Dios había escogido a David y lo había ungido, amados hermanos. Y esto nos muestra que el tiempo de Dios es perfecto, que aunque pasen los años, aunque pase el tiempo, amados hermanos, pero Dios cumplirá lo que Él nos ha dicho, lo que Él nos ha prometido, Dios lo va a hacer. Y algo también que vemos aquí, y es que le dan aviso a David de que los de Jabes de Galaad habían hecho misericordia allí con los cuerpos de Saúl y de sus hijos y que les habían dado sepultura. Y David les envió a decir a ellos que le agradaba lo que hicieron, les dijo que eran benditos por causa de lo que habían hecho, porque habían sido leales también con su señor, el rey Saúl. Qué lindo, amados hermanos, que seamos personas agradecidas. Vemos a David una vez más aquí agradeciendo, así como juzgó a aquel hombre que dijo haber matado a Saúl, ahora está bendiciendo a aquellos que arriesgaron su vida para ir a buscar los cuerpos de Saúl y de sus hijos y traerlos a tierra de Jabes, ¿no? Qué lindo, amados hermanos, que hayan personas que su lealtad vaya más allá de ciertos límites, ¿no? Es decir, que ellos corrieron peligro, pero aún así ellos fueron y rescataron allí el cuerpo de Saúl y de su gente, ¿no? Dice David en el versículo 6, ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Cuando nosotros hacemos una buena obra, eso trae su recompensa. ¿Amén? Ellos no pensaron en la recompensa en el momento en que fueron a hacer esta obra, lo hicieron por convicción propia, pero Dios no se queda con nada, mis amados hermanos. Todo bien que tú hagas, especialmente a los hijos de Dios, Dios lo recompensa. Tanto es así que dice que aún Dios dará recompensa a aquel que le dé un vaso de agua a uno de sus hijos. Cuanto más si tú haces una buena acción, si tú ayudas, si tú bendices a tu hermano, a tu prójimo, le hospedas, en fin, sea cual sea el bien, Dios te lo va a recompensar. Él dice que si alguno le hace bien a uno de sus profetas, recompensa de profeta recibirá. Quiere decir que todo cuanto hagamos tiene su recompensa, amados hermanos. Y aquí David les está diciendo que él les está agradecido y les hará bien por eso. Entonces, versículo 7 dice, esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá, me han puesto por rey sobre ellos. Entonces aprovecha el rey David, ya podemos decir el rey aquí, para decirle a ellos que bueno, que les esfuercen, que formen parte de ese ejército que está con él, que le apoyen, que en estos momentos ahora ya él no es el David que andaba siendo perseguido por ahí por los desiertos, por los lugares, sino que ahora era el rey David. Se cumplió por fin, llegó el momento, amados hermanos, donde él pudo recibir esa unción ya para comenzar a reinar. La primera unción, que fue la que le dio Samuel, fue para cuando fue escogido, pero ahora esta unción fue para que ya él comenzara a ejercer como rey sobre Judá. Qué lindo, amados hermanos, saber que las promesas de Dios son fieles y que Dios cumplirá todo aquello para lo cual Dios nos escogió y Dios nos llamó. Así que no debemos desesperarnos. Vemos que él podía correr y emocionarse. Ay, ya murió Saúl, ahora por fin voy a ser el rey de Israel. ¿Sabe qué? No, él fue
prudente, él fue sabio, él buscó dirección divina, aunque estaba, podríamos decir, en el derecho de reclamar el trono, no lo hizo a su manera, sino que lo hizo a la manera de Dios. Esa es la manera correcta, buscar dirección de Dios, aunque creamos tener la razón, qué lindo es tener la dirección y la confirmación de nuestro Dios. Que esto, amados hermanos, sea un ejemplo para nosotros en nuestro día a día ante las decisiones importantes que debemos tomar. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga en esta mañana, la paz de Dios sobre nuestras vidas en este nuevo día que empieza hoy. El versículo 8 dice de la siguiente manera: pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Is-Boseth, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Is-Boseth, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años solamente. Los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días de David, que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Y Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Is-Boseth, hijo de Saúl. Bueno, podemos ver que los ancianos de Israel habían ungido, los ancianos de Judá habían ungido a David como rey. David, después de la muerte de Saúl, no se apresuró. Sabía que era el ungido y que todo iba a llegar en el tiempo propicio, en el momento indicado por Dios. Y por tal motivo, cabe resaltar que David consultó a Jehová y Dios le habló, Dios le dijo: sube a Hebrón. Y cuando en medio de toda esta situación que se estaba viviendo, quizás cuando este varón llamado Abner comenzó a ver que habían puesto allí, habían ungido a David por rey en Judá, él no quería quedarse por fuera. Vemos en la historia que este Abner fue por mucho tiempo el general del ejército de Saúl, y él no quería quedarse por fuera del momento, quería mantener su estatus, su posición, su condición allí en medio del pueblo. Y dice allí que toma a Is-Boseth, el cual era hijo de Saúl. Según los historiadores, dicen que probablemente este Is-Boseth era un hijo de una concubina, porque en ninguna otra parte se nombra de este hombre, sino desde este momento en que lo toma Abner y lo pone allí como rey en medio de varias de las ciudades de Israel. Pero este Abner lo hizo para utilizarlo, si se puede decir así, como títere, porque en realidad el que quería mantener su estatus era él. Y esto es tremendo, porque cada vez que Dios comienza a bendecir a una persona que ha sido ungido, el enemigo se va a levantar. Cabe resaltar cómo empieza aquí el versículo 8. Pero Abner, el enemigo, siempre va a buscar hacer pues callar la voz de Dios, va a hacer que el propósito de Dios, la voluntad de Dios no se cumpla en la persona que ha sido ungido, y va a utilizar medios, personas y situaciones para que esto no suceda. Y al ver pues este Abner que ya David estaba tomando posición allí de el propósito de Dios en la vida de él, y que los ancianos de allí de Judá lo habían tomado como rey, él comenzó y utilizó a este Is-Boseth, y dice: y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesús y sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Y dice que era de 40 años Is-Boseth, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David.
Podemos ver aquí que este Isboset no tenía el llamado, quizás no tenía la capacidad, no tenía la preparación, y por tal motivo el reino de este Isboset fue tan frágil, tan corto, tan efímero, porque no estaba en la voluntad de Dios, no era el propósito de Dios, el llamado de Dios para él. Quizás así sucede muchas veces con muchas personas que quieren ejercer algo, pero no tienen el llamado. Y la Biblia dice que nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Este Isboset fue puesto allí por voluntad de Abner y no duró, no fue estable su reinado, solamente 2 años. Y dice ahí la palabra del Señor que en cambio allí y fue el número de los días de David que reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Desde allí comienza David a establecer su reinado y poco a poco se va engrandeciendo, poco a poco allí va haciendo la voluntad del Señor y Dios va abriendo puertas, pero estaba allí Abner, que en todo tiempo estaba allí como el enemigo, como león rugiente buscando a quien devorar. Siempre andaba dando vuelta este Abner para hacer pues desfallecer la voluntad de Dios en la vida de David. Y dice el versículo 12 que Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Sabemos que este hombre estaba allí y gobernaba pues juntamente con Isboset, pues no tenía la capacidad, y el mismo Abner, por su condición de general en medio del pueblo, lo puso allí sobre gran parte de Israel, pero no fue un reino estable. Ayúdenos el Señor, hermano, para que nosotros no nos dejemos manipular por nada ni por nadie, sino que en nuestras vidas se haga la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria a Dios. El 13 dice así. Y Joab, hijo de Servi, siervo de David, salieron a los encuentros junto al estanque de Gabaón y se pararon el uno a un lado del estanque y el otro al otro lado. Bueno, vemos que comienza la guerra, pero no contra los filisteos, sino entre ellos mismos, ¿no? Entre la casa de Saúl con David, ¿no? Fue la primera encuentro, la primera guerra que se comenzó a hacer entre ellos, ¿no? Porque no fue contra los filisteos, sino que pertenecían al pueblo de Israel, ¿no? No que el uno era de un bando, el otro, el uno lo era puesto por Dios, como fue ungido David, y el otro fue capricho de Abner, que quiso poner al hijo a ponerlo a Isboset como rey, ¿no? Y fue rey porque verdaderamente sí reinó. Pero vemos de que no estaba en la voluntad de Dios el reinado de Isboset. De Isboset no se dice nada si fue un hombre correcto, qué pasó, ¿no? Sino que verdaderamente no fue la voluntad del Señor. Y lo que no está en la voluntad de Dios no prospera. Por eso este rey no prosperó, ¿no? Porque cuando él no tuvo la culpa, él no tuvo, porque él en ese momento, mire, sale a pelear, a la guerra, pero no salen los reyes, ni José ni David, ¿no? Solo sus generales fueron los que salieron a la guerra a enfrentarse, ¿no? Y hubo un enfrentamiento, pues, y vemos que más adelante se ve cuántos murieron de parte de David y cuántos de parte de José, ¿no? Porque José no era la voluntad de Dios, entonces tenía que fracasar, porque el ungido, el que iba a reinar era David, entonces él tenía que prosperar porque
era el que Dios había escogido para que reinara en Israel. Es veces que por capricho nosotros en este tiempo queremos acaparar algunas cosas, ¿no? O, bueno, en este caso él no fue el que quiso, sino que lo hicieron, ¿no? Pero también le faltó inteligencia a él para decir, no, yo no puedo reinar porque el ungido es otro, ¿no? Sino que hay veces que dicen, bueno, usted va a hacer esta cosa, sí, acepto solamente por el nombramiento, porque se diga, pero no es así, hay que ver también su capacidad de uno, si es que puede o no puede, si es la voluntad del Señor, o si es que Dios ya nombró a otra persona, entonces respetemos que a ese que ha nombrado el Señor, gústenos o no nos guste, pero es el que Dios ha elegido. Que el Señor nos ayude a hacer las cosas siempre en la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 14. Y dijo Abner a Joab, levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Ibosé, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a uno, por lo que fue llamado aquel lugar Ecal Ausurín, el cual está en Gabaón. Bueno, como vienen relatando mis hermanos, ¿verdad?, acerca de este acontecimiento. Bueno, sí, ya David es proclamado el rey, pero qué triste, ¿verdad? Sigue el conflicto. Anteriormente veíamos, ¿verdad?, cómo Saúl le hizo la vida de cuadrito a David, bendito sea el Señor, y pareciera que, bueno, murió Saúl y bueno, el conflicto se acabó, pero no. Aquí la gente, ¿verdad?, seguían insistiendo en el poder. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a entender en el tiempo presente que estamos como pueblo de Dios. Puede ser que esta historia literalmente, ¿verdad?, fue un encuentro, hay un conflicto, dice la palabra, que entre los dos bandos, la misma casa, peleando, discutiendo por un cargo, por una responsabilidad que ya Dios había otorgado, bendito sea el Señor. Hoy día, ¿verdad?, se cumple esa palabra que está en Efesios capítulo 6, verso 2, dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Hablando, ¿verdad?, de la iglesia del Señor, hoy día también se levantan hombres de Dios, ¿verdad?, a discutir o a pelear, ¿verdad?, o a hacer guerra por cargos que de pronto no le corresponden. Vamos a decir, cuando hablo no le corresponden, ¿verdad?, porque no vienen dirigidos por Dios, pero a veces porque se ven por su capacidad, por su preparación. Ellos pueden decir, bueno, sí, yo puedo ejercer porque yo me siento preparado. Pero acordémonos, ¿verdad?, que las cosas que nosotros recibimos en las cosas espirituales, lo que es ministerio, dones, talento, no lo da el hombre, ¿verdad? No lo da por la capacidad, por el estudio, lo da el Señor. Y vemos aquí que ya hay una palabra de parte de Dios de que David era el sucesor como tal de Saúl. Pero la gente que estaba alrededor siempre aspiran, ¿verdad?, tener algo, tener participación del negocio. Y vemos estos dos generales, en tanto, bueno, no tanto de Joab, sino de Abner, desesperado, afanado por no perder, qué sé yo, el cargo, la responsabilidad que tenía o la honra que tenía en ese momento, porque era, acordémonos que Abner fue general del ejército de Saúl, venía ejerciendo un papel muy importante, ¿verdad?, entre el pueblo de Israel, pero como tal no quería perder la situación allí, no quería perder la responsabilidad. Y vemos que fueron, ¿verdad?, como dice el 15, entonces levantaron y pasaron en número igual de 12 de Benjamín de parte de Ibosé, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Como dijo nuestro hermano Ignacio, ¿verdad?, en el 14, ¿verdad?, se levantándose ahora los jóvenes y maniobraron delante de allí, se enfrentaron literalmente. Dice el 16, y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron uno, por lo que fue llamado aquel lugar el Car Azurín, el cual está en Gabaón. El significado esto es campo de filo de espada. Bendito sea el Señor. Qué triste y lamentable, ¿verdad? Allí muertos ellos mismos, bendito sea el Señor, por obtener el poder. Pero que Dios nos ayude a entender las cosas. Acordémonos de la palabra. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es con el hermano. Tenemos una lucha espiritual. Hoy día puede ser que no nos estamos enfrentando a espadas como tal, literalmente, pero a veces en la crítica, en la murmuración, en la codicia, en la blasfemia, murmuramos, ¿verdad? Y a veces hasta lastimamos gente entre la misma iglesia sin darnos de cuenta. Que Dios nos ayude. Bendito sea el Señor. Si de pronto Dios no está honrado en este tiempo, bueno, esperemos en el Señor. Si hay una palabra de parte de Dios para bendecir tu vida,
esperemos un poquito, aguantémonos más, ¿verdad? Si ya ahí está esa promesa, creemos, ¿verdad? Si está esa promesa de parte del Señor, Dios a su tiempo, a su voluntad, al espacio, ¿verdad? Del Señor, Dios te va a honrar, pero no nos vayamos, ¿verdad? Como esta gente, al conflicto, a la lucha, a la dificultad. Imagínense, ¿qué dirían los vecinos? Como dijo uno por allí, miren los evangélicos peleando por cargos y responsabilidades. Que el Señor nos ayude, esperemos en el Señor en este tiempo de espera, ¿verdad? Ante que Dios te dé esa responsabilidad. Bueno, preparémonos más en las cosas de Dios, busquemos más su presencia, llenémonos en la oración, en la palabra, y al tiempo de Dios, bueno, Dios nos va a honrar. Al tiempo de Dios, Dios va a abrir puertas, ¿verdad? Dios va a abrir canales, Dios va a hacer, ¿verdad? Lo que tenga que hacer para que para glorificarse de una manera especial. Entonces, que el Señor nos ayude. Todo tiene su tiempo, como dice la palabra del Señor allí en Eclesiastés capítulo 3. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde. Que Dios les bendiga en esta mañana. Seguimos aquí con el estudio de la palabra del Señor. Una de las cosas que nos dice la palabra, que en la iglesia, en el pueblo de Dios, el gobierno es de Dios. Pero siempre los hombres tienden a creer que sus ideas son más originales y mejor que las de Dios. Dios creó al hombre para que fuera perfecto. Pero el hombre se dejó engañar por la serpiente. El día que comáis de ese árbol, seréis dioses también, porque conoceréis el bien y el mal. Y ellos escogieron seguir su propio pensamiento. Mire, qué lindo es cuando Dios gobierna una vida, las cosas van mejor. Dios sacó a Israel y no le puso rey para gobernarlo, sino que lo gobernaba a través de los sacerdotes y de los ancianos, los príncipes, un príncipe por cada tribu. Y ellos gobernaban Israel. Pero un día se reunió el pueblo y le dijeron a Samuel: búscanos rey. Queremos ser como los demás pueblos, queremos un rey. Dios le dijo a Samuel: dile a ellos lo que les va a hacer el rey. Samuel les dijo que iba a diezmar sus tierras, que iba a tomar sus hijos para soldados de su ejército, a sus hijas como doncellas en sus palacios, y que el rey los iba a oprimir. Pero ellos dijeron: nos da igual, queremos rey. Buscaron una solución equivocada. Muchas veces la gente usa medicinas que no son recetadas y llega a ser la medicina peor que la enfermedad. Por eso debemos siempre buscar la dirección del Señor, porque Él conoce el mejor camino. Saúl se rebeló contra Dios. Saúl mató a 80 sacerdotes, a sus hijos, a sus mujeres. Saúl, después que había perseguido a los adivinos, buscó adivinación para consultar su futuro. Había un conflicto entre los filisteos e Israel. El ejército de los filisteos estaba mejor armado que el ejército de Israel. Y Saúl tuvo miedo, y en ese miedo buscó a alguien que le diera una palabra de futuro, que le orientara. La gente siempre quiere saber qué va a pasar mañana, pero el mañana solamente lo conoce Dios. La Biblia dice que no nos afanemos por el día de mañana, porque mañana trae su propio afán. Bástale a cada día su propio afán. Mis amados hermanos, consultó a la divina de Endor, porque Dios no le respondía. Salió a la guerra temiendo, porque Dios le dijo que iba a morir ese día. Y él salió con temor. El temor lo llevaba en el cuerpo. Él sabía que ya estaba acabado. Mis amados hermanos, cayeron delante de los filisteos. David está en la tierra de los filisteos, en Siglá. Y allá desde Siglá oró a Dios
cuando supo que Israel había caído y preguntó, ¿volveré a la tierra de Israel? Y Dios le dijo, volverás. ¿A dónde iré? Dios le dijo, a Hebrón. Y subió David con sus hombres a Hebrón. Y allí en Hebrón vino la tribu de Judá, los ancianos de Judá, y le ungieron como rey sobre ellos. Ellos ya sabían que David había sido ungido en lugar de Saúl. Era el momento. David no quiso hacer una revolución para derrocar a Saúl. Era el propósito de Dios que David reinara. Sin embargo, David no usó de sus derechos para defender una revolución, para defender un levantamiento y apoderarse del trono por la fuerza, porque no es con espada, no es con ejército, sino con su espíritu. Dios no pelea con ejércitos. Dios obra en cada circunstancia de nuestras vidas. David, mis amados hermanos, fue ungido. ¿Qué hizo Abner? Abner tomó al hijo de Saúl, Isbosé, y lo ungió allá en Gabaón, y allí puso su fortaleza, y de allí salía con el ejército, merodeando, peleando batallas, guerreando. Y Joab salía delante del ejército de David. Mis amados hermanos, llegó un momento que aquellos dos ejércitos se encontraron. Era inevitable, se encontraron. La obra de Dios no funciona como los hombres creen que debe funcionar. Esto no es cuestión de revolución, de alzamiento y que la mayoría tiene razón. No. Aquí la mayoría, 10 tribus siguieron a Abner y a Isbosé, hijo de Saúl. Casi no se nombra a Isbosé porque él no pintaba nada, no era el escogido de Dios. Y además, Abner era un manipulador y él era el que gobernaba indirectamente. Puso de parapeto, de pantalla a Isbosé, y Isbosé se prestó para esto. El asunto fue que él se aprovechó. Ahora soy rey. Y Abner utilizaba a Isbosé como parapeto para él reinar. Él era el que gobernaba. Él era el que dirigía al ejército. Él no se dejaba dirigir por Isbosé, mis amados hermanos, de tal manera, merodeando por un lugar y por otro, se encontraron los dos ejércitos. Ahora bien, hay personas que por su influencia y porque saben hablar bien, hacen politiquería en la iglesia del Señor y arrastran tras sí mucha gente. ¿Recuerdan ustedes a Datán, Abirán y Coré? Ellos persuadieron a 200 personas para que le siguieran y le respaldaran en sus tesis. Ellos decían que Moisés se enseñoreaba del pueblo y que no dejaba a ellos actuar, no les dejaba margen de maniobra para trabajar en la obra de Dios. Y se levantó Datán, Abirán y Coré contra Moisés con 200 personas inocentes que no sabían de qué iba el tema. Ellos creían que aquella tesis tenían razón Datán, Abirán y Coré, debería hacerse justicia, era injusto lo que Moisés estaba haciendo. Pero no, Dios había puesto a Moisés. Se levantaron contra Moisés, se abrió la tierra, se tragó a aquellos 3 hombres y a los 200 que le seguían. Esta vez se enfrentan en una batalla. ¿Cuántos iban a caer de Israel? ¿Cuántos iban a morir del ejército de David? Del mismo pueblo. No debemos entrar en contienda, no debemos entrar en división. Debemos ver cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios aquí era que gobernara David. David había sido ungido. Abner escogió a Isbosé y lo hizo rey. No dice que lo ungió, porque ya había un ungido de Dios. Solamente hay un ungido para gobernar.
El gobierno de Dios es teocrático, gobierna Dios a través de un hombre. No es democracia donde la gente hace proselitismo para sus ideas y busca la opinión de la mayoría y busca votaciones y busca que la mayoría les apoye. Aquí la mayoría no siempre garantiza la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que gobernara David. David solamente le siguieron 2 tribus, las 10 tribus restantes siguieron a Abner, pero no tenía razón Abner. Estaba equivocado, estaba confundido y en su confusión arrastró a las 10 tribus de Israel. O sea que las consecuencias que él iba a pagar por su error, también iba a ser que el pueblo que le seguía pagara esas consecuencias. Así que tú, cuando haya esos alborotos que suelen haber en las iglesias y un grupo diga una cosa y otro grupo diga otro y otros se queden neutrales con ganas de irse de la iglesia, tú mantente al margen orándole a Dios para que Dios te dirija y tomes la decisión correcta. Apoya siempre a aquel que es apoyado por Dios. Apoya siempre a aquel que eligió Dios para reinar, para gobernar, para pastorear. Apoya, no te vayas con los muchos porque son muchos para levantarte contra el siervo que Dios ha levantado. Las consecuencias era que David iba creciendo, David iba prosperando, David iba ganando todas sus batallas y Saúl iba menguando. La casa de Saúl, su hijo Isbosé, su general Abner iba menguando, cada día más seco, cada día más desolado, cada día más perdido. Mis amados hermanos, tomemos el camino correcto. ¿Cómo podemos hacerlo? Si aquel parece que tuviera razón, no sigas la razón del hombre. Quizás tiene argumentos que te dicen que sí, que tienen razón, pero aquí la única razón la tiene Dios. Dios sabe, lo conoce el mañana, sabe lo que va a suceder mañana y por eso nos quiere evitar mayores conflictos. Busca a Dios, busca su dirección. No apoyes golpes de Estado, no apoyes disturbios en la iglesia, no apoyes sediciones. Apoya a aquel hombre que Dios ha elegido. No, pero es injusto, tiene razón, no siempre. Los siervos de Dios no son niñas bonitas para caerle bien a todo el mundo, ni monedas de oro, como dicen. No, la canción por ahí, no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. No son monedas de oro. Elías tenía un carácter imposible. Sin embargo, era el siervo de Dios. Y Dios mandó a Eliseo a seguirle. Y Elías quería que él se quedara en el camino. Quédate aquí que Dios me manda a Jericó. Quédate aquí que Dios me manda al Jordán. Pero el muchacho insistió y le decía, vive Jehová que no te dejaré. Donde tú vayas, yo iré. Mis amados hermanos, así que estemos donde Dios quiere que estemos. No donde las personas con su influencia y con su labia de oro te convenzan para estar. No te dejes persuadir de lo malo ni del malo. Sigue fiel al Señor. Israel creía que tenía razón cuando pidió rey, pero estaban equivocados. Dios le quiso sacar del error y ellos no quisieron, les dio igual. No nos vas a convencer, nosotros queremos un rey. Ahora maniobraron, se enfrentaron en el estanque que había en Gabaón. A un lado estaba David, Joab con el ejército de David, y al otro lado estaba Abner con el ejército de Saúl. Mire, es difícil que la gente se ponga de acuerdo para la guerra. La guerra es anárquica, la guerra es desleal. Se dice que en la guerra todas las almas valen. Traición, engaño, se firman pactos que luego se violan en el campo de batalla. Mis amados hermanos, qué difícil es ponerse de acuerdo para la guerra, pero aquello era un solo pueblo y pudieron ponerse de acuerdo.
Joab dijo, ¿para qué vamos a pelear todo el ejército? ¿Para qué nos vamos a matar entre nosotros? Que salgan 12 jóvenes de cada ejército y que ellos maniobren delante de nosotros, que se peleen ellos. Y el que gana ha ganado la batalla. Pues, mis amados hermanos, salieron 12 jóvenes por parte de David, de Joab, y 12 por parte de Abner, de las tribus de Israel. Pero los de las tribus de Israel cayeron delante de los siervos de David. Perdieron la batalla. Así que David iba creciendo y Saúl iba menguando. Ya Saúl está muerto, pero Saúl está representado en el pueblo de Israel. Va menguando, las cosas le van mal, pierden las batallas, donde quiera que salen las cosas le van mal. Abre los ojos antes que sea demasiado tarde. ¿Por qué todo te sale mal? Pregúntale a Dios, busca su dirección, ponte de acuerdo. Siempre le echamos la culpa al diablo. El diablo tiene la culpa de esto, el diablo tiene la culpa de ello, pero no siempre es el diablo, el adversario. A veces el adversario puede ser Dios. Por eso la Biblia dice, ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que vas con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel hasta que pagues el último cuadrante. Así que ponte de acuerdo, examínate. Si es una prueba, bueno, soporta tu prueba. Si es el diablo que se ha levantado, métete en ayuno y pelea la batalla de Dios contra el diablo. Pero si es Dios que te está disciplinando por tu desobediencia, detente, no sigas avanzando sin Dios. Sin Dios no vas a lograr nada. Ponte de acuerdo con Dios, reconcíliate con Dios, pídele perdón y haz lo correcto y verás que el panorama en tu vida va a cambiar. Ponte de acuerdo con tu adversario. Mis amados hermanos, el versículo 17 dice, la batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hijos de Israel fueron vencidos por los siervos de David, aquellos jóvenes que salieron a pelear en representación de Israel. Vencieron los de David, los de Joab, a los de Saúl, vencieron, cayeron, fue recia la batalla, jóvenes vigorosos, jóvenes fuertes, musculosos, se enfrentaron de un ejército y de otro y ganó el ejército de David. El caballo se alista para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Por mucho que te apertreches, por mucho que te armes, por mucho que tengas la mayoría de tu lado, si Dios no hace la obra, tú no vas a triunfar. El versículo 18 dice, estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y le dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano a alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regato de la lanza por la 5ª costilla y le salió la lanza por la espalda. Y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner. Y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se devuelva de perseguir a sus hermanos?
Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de perseguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David dieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Mis amados hermanos, Dios bendiga su palabra y nos ayude para nosotros oír el consejo, para nosotros seguir el consejo. Toma el consejo, no lo dejes, porque esto es tu vida. Maniobraron de los 12 ejércitos 12 hombres, 12 contra 12, y cayeron los de Abner. Abner sale de aquel lugar huyendo para no enfrentarse con el pueblo de Israel. No quiere más muerte. Él se lo buscó, pero ahora se da cuenta el error en que ha caído y quiere salir de aquel lugar. No quiere seguir matando hebreos, pero un hermano de Joab, el general del ejército de David, se pegó detrás de Abner, y Abner le decía: deja de perseguirme, vete a la izquierda o a la derecha, toma cualquier soldado, mátalo, agarra sus despojos, pero no sigas detrás de mí, porque si te mato, ¿cómo podré yo levantar la cabeza delante de Joab tu hermano? Pero Asael no quiso oírlo, y Abner lo hirió con su lanza y cayó muerto en el camino. Todo el que pasaba por ahí veía a Asael muerto. Mis amados hermanos, aquel día la batalla fue recia. Cayeron de los de Israel 300 hombres. Aquel ejército que iba guiado por Abner, cayeron 300 hombres. De los de David solamente cayeron 19 y Asael. En la guerra todos pierden, aunque gane un ejército. Pero ¿quién repone las vidas? Quizás se le dé una recompensa económica a los familiares. Quizás se les dé una medalla y se haga un funeral de estado. Pero ¿quién repone esa vida que se ha perdido? En la guerra solo es pérdida, en la guerra solo es desgracia, en la guerra solo hay muerte de uno y del otro bando, del vencedor y del perdedor. Por eso, la guerra que se gana es la que se evita. Cuando Abner vio que Joab le perseguía y le perseguía y le perseguía, ya está a punto de darle al cáncer, Abner habló y le dijo: Joab, ¿hasta cuándo va a perseguir la espada para siempre? ¿No cesarás de perseguir a tus hermanos? ¿Hasta cuándo vas a seguirnos? Y Joab aceptó ese razonamiento y le dijo: vive Jehová, que si esta mañana nos hubieras dicho eso, hubiéramos dejado de perseguirte. Ya se hubiera acabado la guerra. ¿Por qué no hablaste antes? La gente tiene que hablar antes de enfrascarse en una guerra. Tiene que hablar. Hablando se entiende la gente. Por eso cuando dos países están a punto de irse a la guerra, primero envían sus embajadas para conversaciones de paz. Tratan de razonar, tratan de llegar a un acuerdo. Cuando ya no hay más solución, entonces que se van a las armas. Por eso es que debemos evitar las guerras. La guerra que se gana es la que se evita. La Biblia dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos del Dios Altísimo. Por lo tanto,
cese la contienda entre nosotros, cesen las batallas entre nosotros, cesen los celos y las envidias entre nosotros. El celo de un hombre hizo que Israel se convirtiera en enemigos entre ellos. Abner quería seguir siendo un general, quería seguir siendo un hombre grande y por eso nombró a Isbosé. Pero no era el propósito de Dios de que Isbosé gobernara a Israel. Ya Dios había determinado que David reinaría sobre Israel. Seguir la voluntad de Dios para nosotros será el bien. Los que se alejan de Dios perecen. Por eso, a los que nos están escuchando en este día, sean cristianos o no, sean creyentes o no, sean descarriados o mundanos, Dios los ama y hoy les llama a la reflexión. Paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua y andad por ella. Por eso hoy yo les invito a ustedes a volverse a Dios. Pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y di conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, me vuelvo a ti. He vivido de espaldas hacia ti. He seguido mi propio pensamiento. Mi propio camino. Pero hoy me vuelvo a ti. Perdóname, Señor. Perdona mis pecados. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.